Las compañías multinacionales. Privatizaciones y nacionalizaciones. Producido y narrado por el Dr. Jorge Schmidt Nieto, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. Las privatizaciones. Una privatización quiere decir la venta de activos o la venta de servicios que sean públicos. Vendérselos a empresas privadas o a personas privadas. Hay dos formas de privatizar. La primera forma, vendiendo empresas del gobierno, propiedades y otros activos. La segunda forma, delegando servicios como la salud, el recogido de basura, la educación, la transportación y otros. Veamos algunas privatizaciones extremas en los 1990, en la década del 90. Argentina privatizó 800 empresas públicas. Si esto le parece mucho, Rusia privatizó 80.000 empresas públicas. De ahí surgieron los nuevos billonarios rusos, también conocidos como los oligarcas rusos, que se beneficiaron de esa privatización. Compraron las acciones muy baratas. Algunas razones para privatizar activos públicos. Obtener ingresos para el gobierno, ser más eficiente, promover la competencia, reducir el monopolio, despolitizar la economía, reducir la deuda pública y el déficit, si las empresas públicas son perdidosas, si no dejan ganancias, sino pérdidas, y atraer capital foráneo, capital extranjero que compre las empresas públicas. Algunas desventajas de privatizar. El despido de empleados. Casi siempre sucede eso. Una pérdida de fuente de ingresos recurrente, pues la empresa ya no va a ser del Estado. Un alza en precios por los servicios o productos que ofrezca la que ahora es empresa privada. Una pérdida de control de áreas económicas estratégicas, como la energía, por ejemplo. Veamos las nacionalizaciones. Es lo contrario, tomar control de activos o propiedades privadas. Casi siempre es obligado.
Casi siempre el gobierno obliga a la empresa a venderle sus activos. Pero con compensación. Los gobiernos pueden privatizar empresas, pero deben pagar lo que esa empresa vale en el mercado. Pero también puede nacionalizarla sin compensación, como hizo Chile en la década del 70. Eso es mucho más conflictivo todavía. Veamos algunas nacionalizaciones extremas. Cuba nacionalizó 400 empresas en los 1960, en la década del 60. 26 eran compañías multinacionales de Estados Unidos, como Texaco, Exxon, United Fruit, Chase Manhattan, Firestone y otros. Eso provocó el embargo comercial. Más que el sistema político comunista, lo que generó el embargo fue la nacionalización en masa de empresas estadounidenses, sin pagarle lo que valían en el mercado, sin compensación. Otras nacionalizaciones extremas. Chile nacionalizó 90 empresas entre 1970 y 1973 bajo el gobierno de Salvador Allende y su movimiento La Unidad Popular. Muchas eran compañías multinacionales estadounidenses como Ford, ITT, Bank of America y las enormes minas de cobre chilenas. Veamos algunas razones para nacionalizar. Generar riqueza para el gobierno. Proveer servicios. La seguridad nacional, si son empresas claves como los puertos, la energía, transportación, comida. Proveer empleos. Pero también hay desventajas de nacionalizar. Si la empresa es perdidosa, genera déficits. Si la empresa no genera ganancias, entonces el gobierno se va a endeudar. Los sindicatos politizados, una tendencia de las empresas públicas que no se da tanto en las empresas privadas. Porque si el dueño de la empresa es el gobierno, entonces los políticos necesitan que los obreros de esas empresas voten por ellos y ellas el día de las elecciones. Eso muchas veces genera poca eficiencia en los servicios. Reduce la competencia. El Estado no es un competidor justo. Produce conflictos con compañías multinacionales y sus países sedes, a veces con empresas cuyas ganancias globales son muy superiores al Producto Interno Bruto total del país, es decir, las empresas son más ricas que el propio país. Veamos algunos acuerdos internacionales para regular las compañías multinacionales. Comenzamos con los principios y reglas equitativas acordadas para el control de prácticas restrictivas de negocio. Es un código de conducta
para las compañías multinacionales, que incluye deberes y derechos de los gobiernos y deberes y derechos de las compañías multinacionales. Lo produce la United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD. En español, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Otro acuerdo es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. La Declaración de Principios relacionados a las compañías multinacionales y la política social. También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que provee guías para las compañías multinacionales. Además, existen alrededor de 1.200 tratados bilaterales de comercio e inversión. Tratados bilaterales son aquellos que se negocian y firman entre dos partes, entre dos países. La mayoría son iguales, pero con distintos países e industrias. Y así hemos llegado al fin de la lección.